Lo que vamos a ver el día de hoy en esta familia son los flavivirus. Vamos a ver el dengue, la fiebre amarilla, vamos a ver un poquito de la encefalitis japonesa y la fiebre del Nilo, así también como el Zika. Esta familia, junto con otras dos, son los últimos arbovirus que vamos a ver. Por eso es un poquito más corta la clase el día de hoy. Bueno, en sí, los flavivirus se parecen muchísimo a los togavirus, tanto en su estructura como, por ejemplo, también en los vectores. En el caso de los flavivirus, el principal vector son los mosquitos del género Aedes y el género Culex. ¿Qué es lo que van a provocar los flavivirus? En su mayoría van a provocar meningitis asépticas, encefalitis y enfermedades hemorrágicas, como es en el caso del dengue pues, hemorrágico. La familia es en sí pues bastante grande. De hecho, ahorita nos comentaba su compañero que pues son muchos virus los que existen, por ejemplo, en los togavirus. Y pues no vimos todos porque realmente la mayoría ni siquiera están aquí en México y no tiene caso que se los aprendan de memoria, más que los más relevantes, por así decirlo. En el caso de la familia Flaviviridae, encontramos a la fiebre amarilla, en el cual el vector es el mismo que para el dengue y para el Zika. Encontramos al dengue y al virus del Zika, que son pues virus que sí encontramos, o infecciones virales que sí encontramos aquí en México, sobre todo en estados donde llueve mucho, donde hay pues humedad, donde hay criaderos de mosquitos, donde están, por ejemplo, climas muy tropicales o muy húmedos. Por ejemplo, Guadalajara es un lugar donde hay muchos casos, por ejemplo, de fiebre amarilla o de chikungunya o de Zika inclusive. El dengue es una enfermedad un poquito más tropical, hasta más como hacia el sur, por los estados como tal de Chiapas, está en Yucatán, Quintana Roo, y coincide pues porque esos lugares son selváticos, entonces es el lugar perfecto para que se encuentren estos virus. Hay otros virus como en la enfermedad del Kinson, que esta enfermedad no lo vamos a ver, pero esta es transmitida por garrapatas. Es la única de esta familia que se va a transmitir por garrapatas. Las demás, o los demás virus, van a ser eh, transportados por mosquitos. Bueno, en sí los flavivirus tienen tres grupos de virus. Encontramos a los arbovirus, que son los que estamos viendo ahorita, pero dentro de esta familia también encontramos al virus de la hepatitis C. Ya vamos a ver el viernes que la hepatitis no, o el virus de la hepatitis no son una familia como tal en sí. Más bien es un conjunto de virus que causan pues inflamaciones o enfermedad en el hígado. ¿Por qué no es una familia? Porque, por ejemplo, la hepatitis A es un picornavirus. En el caso de la hepatitis C, pues es un flavivirus. Y así nos vamos a encontrar con muchos tipos de virus de familias distintas que causan pues hepatitis. Entonces, no podemos decir que es una familia. Y tenemos aquí también, obviamente, como un cuadro comparativo donde podemos comparar algunos de los síntomas que presentan tanto el dengue, el Zika y el chikungunya. Hay muchos síntomas que son muy similares y que aparecen en las tres infecciones. Por ejemplo, las artralgias o el dolor en articulaciones es algo que está presente en las tres. Entonces, eso no nos sirve como tal de mucho para hacer un diagnóstico diferencial. Sin embargo, la presencia de conjuntivitis o tener los ojos rojos es solamente una característica del Zika. Tener, por ejemplo, las escleras o las córneas con hemorragias es una característica propia del dengue. Y así nos vamos como tal, con ciertos síntomas pues, propios de cada infección para poder diferenciarla. Sin embargo, a pesar de que, por ejemplo, hablando ahorita y adelantándome al dengue, en el dengue hay aproximadamente 4 serotipos. Existe una vacuna para uno de ellos, pero eso no significa que si te vacunaste contra ese serotipo, seas inmune a los demás. No confiere como una protección contra todos.
Y el serotipo más grave, pues es el dengue hemorrágico. ¿Quiénes son los portadores de estas enfermedades o de estos virus? Hablando por el dengue, el principal portador es el ser humano y pues en este caso en el viejo mundo los monos. En la fiebre amarilla también somos los seres humanos y los monos, y en el caso de otro tipo de infecciones como la encefalitis japonesa, pues son los animales de granja, los animales de corral. ¿Qué estructura tienen los flavivirus? Los flavivirus, pues en sí no es muy diferente a la estructura que tienen de los togavirus. La única diferencia es que su genoma como tal, pues se encuentra en una cápside helicoidal. Miden aproximadamente de 40 a 65 nanómetros de diámetro. Son un poquito más pequeños que los alfavirus o que los togavirus. Tienen una glucoproteína o glucoproteínas de unión en la superficie, que son estas que estamos viendo pues aquí. Son las glucoproteínas o los dímeros E. Estas proteínas pues conforman lo que es la envoltura en sí del virus. La cápside es icosaédrica, tiene una forma pues de pelota. Su genoma es de ARN. Y las células que van a infectar, sobre todo para poder viajar por el cuerpo y para poder crear viremia, son los macrófagos y los monocitos, ya que ellos tienen en su superficie receptores Fc, que son los que utiliza el virus para anclarse. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre los togavirus y los flavivirus? La única diferencia que existe es que tienen una organización de su genoma distinta y una síntesis de proteínas pues distinta. También otra diferencia que aplica sobre todo en su proceso de replicación es que a diferencia de los togavirus que adquieren la envoltura a lo mejor en la superficie celular, los flavivirus, ellos la adquieren en el retículo endoplásmico, en este organelo en particular. Entonces, esas como las dos principales diferencias, tanto en la replicación como en su estructura, que presentan una familia y la otra. De hecho, son pues bastante parecidas. ¿Sí? Bueno, ya dijimos cuáles son las principales dianas de los flavivirus, monocitos y macrófagos. Pero además de los mosquitos, existe otra forma también en la que el virus puede llegar a nosotros. Es una forma un poco rara y realmente muy difícil de que ocurra, pero puede llegar a través de las secreciones, en este caso de ciertos animales que pueden estar infectados o que pueden llegar a infectarse. Por ejemplo, hay algunos flavivirus que se transmiten por garrapatas, como ya lo mencioné, y pueden picar, por ejemplo, a algún animal pues, de granja, ya sea una cabra, lo que sea. Si esas personas utilizan la leche de esta cabra que ha sido infectada, pues la leche de la cabra va a tener también parte del virus. Entonces, al consumirla, de cierta forma, pues también podemos como adquirirlo de esta manera pues indirecta. Aunque lo más común es que el artrópodo, la garrapata o el mosquito, nos pique directamente a nosotros. Esa es como la forma más segura que tiene el virus de poder propagarse de un huésped a otro. Esta forma indirecta no es tan confiable porque recuerden que son virus con envolturas, entonces muchas veces a lo mejor no sobreviven ni siquiera cuando llegan al estómago, al ácido gástrico. En sí, la mayoría de estas infecciones aparecen entre el periodo de primavera y el periodo de verano. Hablando, por ejemplo, de la fiebre por garrapatas o la encefalitis por garrapatas, es una época en la que aparece porque pues coincide con
ahora es que con el periodo de reproducción de las propias garrapatas. Hablando ya ahora de las enfermedades que provocan, la fiebre amarilla. Todo el mundo hemos escuchado hablar de la fiebre amarilla. Y eso, y sí, porque hace unos años, hace unos meses, más bien hace unos años, se hablaba mucho, sobre todo de esta en lugares como Guadalajara, donde estaba estudiando, y también se hablaba mucho del chikungunya junto con esta. ¿Por qué se hablaba en conjunto? Porque las dos se transmiten por el mismo mosquito. Entonces, es como una forma en la que podemos como a veces confundirnos con algunos síntomas, pero la fiebre amarilla tiene una historia de evolución o de historia de su enfermedad muy característica. Tiene un periodo para empezar de incubación de 3 a 6 días. En este periodo van a aparecer síntomas como tal de la fiebre, pero en específicos. Síntomas que pueden también estar presentes en el dengue, en el chikungunya o en el zika. No todos, pero sí algunos. Y eso puede llegar como a confundir a las personas. Bueno, en este caso, pues a ustedes. Cuando aparecen los síntomas, ocurre, bueno, o se entra, mejor dicho, en un periodo de infección que es de inicio repentino. Aquí encontramos fiebre mayor de 39 grados, hay escalofríos o un cuerpo cortado, tenemos cefaleas, hemorragias, hiperemia conjuntiva, dolor lumbar, tenemos mialgias. Si hacemos un examen en el abdomen, vamos a encontrar como palpitaciones en este. Existen náuseas, vómito, y estos duran entre 1 y 5 días más o menos. Después de estos síntomas inespecíficos, casi por arte de magia, hay una mejoría del paciente. El paciente empieza a mejorar y empiezan a retirarse estos síntomas, que es cuando empieza el periodo de remisión. En el periodo de remisión tarda o dura más o menos como unos 2 días, entre 24 y 48 horas. Después de este periodo, el paciente se suele sentir un poquito mejor. Sin embargo, de un momento a otro entramos a la etapa más crítica, que es el periodo de intoxicación. En este periodo, pues es de inicio abrupto, y aquí se va a caracterizar por una insuficiencia hepática, lo que nos va a dar como tal el signo clásico pues, de la fiebre amarilla, que es la ictericia, o el aumento en la bilirrubina y por consiguiente el color amarillo en ojos y en la piel. También vamos a encontrar hemorragias como tal en la parte del estómago, hemorragias gástricas. Y con esto encontramos vómitos de color pues, negro, que no es más que la sangre hemolizada y pues, digerida de cierta forma. También encontramos equimosis o moretones en la piel, microhemorragias por los capilares, epitaxis. Tenemos oliguria, aumento de las albúminas. Y con estos síntomas, empieza a aparecer una insuficiencia renal, aparece también una insuficiencia hepática, si no se atiende a tiempo, y una insuficiencia pues cardíaca. La mortalidad de esas personas que llegan a esta etapa, al periodo de intoxicación, es del 50%. Realmente, la mitad de las personas que tienen la infección en esta etapa, pues terminan muriendo, obviamente por las insuficiencias y daños a los órganos. Si hiciéramos un examen patológico o un examen en patología, vamos a observar normalmente esto. Aquí en la imagen histológica, lo que se observa son zonas de necrosis sobre todo en los hepatocitos, en el hígado. Hay cuerpos de Kuhlmann, que es como se les llama, son cuerpos de inclusión, que también podemos encontrar en otras áreas de los hepatocitos. Pero también encontramos el mismo daño en otros órganos como los ganglios linfáticos. Encontramos también este daño en el vaso, en la médula y el miocardio. Si hiciéramos una laparoscopía,
vamos a encontrar lesiones necróticas, bueno, o en este caso hemorragias, mejor dicho, en el estómago, en la parte del píloro y también en la parte del duodeno. Es donde vamos a encontrar esas hemorragias. Otro tipo de características que vamos a ver son, si hiciéramos una laparotomía o una necropsia de algún paciente que haya muerto, encontraríamos que el hígado tiene ciertas lesiones necróticas, se observan muy claramente, y también los riñones tienen muchos cambios degenerativos, pueden estar aumentados de tamaño, con una coloración pues anormal de cierta forma, con una consistencia del tejido pues entre licuada o pues rara porque pues es necrosis, y también encontramos ciertas zonas del corazón pues infartadas, que el infarto no es más que la muerte pues también del tejido, es una muerte del músculo. Eso, chicos, sería como va a actuar la fiebre amarilla, ya hablando como por una gráfica. Existen los periodos de, bueno, o el periodo de infección, que es cuando aparecen los síntomas inespecíficos, el periodo de remisión, donde desaparece la fiebre y todo el malestar, y a los 2 días el periodo de intoxicación, donde ya aparece pues la ictericia y todo lo que estamos viendo pues aquí. ¿Sí, chicos? ¿Se queda claro cómo actúa esta infección? ¿Sí? ¿No? ¿Preguntas? ¿Comentarios? Todo bien. Muy bien. La segunda infección que vamos a ver es el dengue. El dengue es otra infección transmitida por los mismos mosquitos. Es una infección realmente que es muy peligrosa y junto con el paludismo, que es también transmitido por un mosquito, pero de un género distinto, son las infecciones que causan pues más muertes en el mundo, por así decirlo. De hecho, si tuviéramos que decir cuál es el animal que causa más muertes al año, pues son los mosquitos, por las infecciones que transmiten. Entonces son como los más perjudiciales para el ser humano. En el dengue existen 4 serotipos. Lo transmite el mismo mosquito Aedes y aquí se caracteriza por tener fiebre, cefaleas, mialgias, artralgias, náuseas, vómito, anorexia. Existe dolor ocular debido a las hemorragias esclerales que aparecen en el dengue, sobre todo en el dengue hemorrágico. Y también existe un exantema característico en el dengue. Exantema que se puede ver como de forma difusa, como se observa aquí. Parece que la persona fue quemada por el sol, pero es un exantema. Y también puede ser un exantema que parezca al del chikungunya, que eran como pequeñas manchitas, pequeños puntos rojos. La forma más grave de dengue, pues es el dengue hemorrágico. No todas las personas que contraen el dengue llegan a este punto o llegan a contraer esta infección hemorrágica. Si el dengue es un dengue hemorrágico, ¿cómo es que se va a distinguir? Primeramente, aparece un intervalo de 3 a 14 días. Es como el tiempo de incubación que tiene tanto el dengue normal como el dengue hemorrágico. Después de estos 14 días o durante este periodo de la picadura, aparecen los síntomas inespecíficos, que pueden ser todos los que acabo de mencionar. Maestra, perdón, Manden. es que se me fue la luz así de repente. ¿Ya estamos en dengue? Sí. Ok. Bueno, si quieres ahorita me regreso a explicar rápido la fiebre, pero ahorita hablando como por el dengue. Bueno, ¿qué es lo que ocurre con el dengue? Como les mencioné ahorita, si es un dengue clásico, lo único que va a aparecer es el malestar general, la fiebre y el exantema característico. Es un exantema en forma de puntos, puntos rojos en la piel. Pero si es un dengue hemorrágico, aparecen otros síntomas más graves como, por ejemplo, la confusión mental o problemas neurológicos. Aparece también cefalea,
dolor sobre todo en la espalda, en la parte lumbar, en las articulaciones, directamente en el músculo y en las escleras o en los globos oculares, en las córneas. En las córneas vamos a observar hemorragias como las que vemos aquí en la imagen. Obviamente, pues al paciente le duele esto, le duele. Y en la piel, en el caso del dengue hemorrágico, observamos una gran cantidad de quimosis o de hemorragias internas, subcutáneas. Esto es más que los vasos sanguíneos que se rompen debajo de la piel. Pero no solamente van a romperse o van a provocar hemorragias bajo la piel, también puede ser hemorragias internas a nivel gastrointestinal, puede ser también en los riñones, puede ser también como tal en el estómago. Entonces, dependiendo como tal de dónde sean las hemorragias, aparecen los síntomas. Uno de los síntomas, por sobre todo si hay daño en los riñones, es hematuria, que es orina pues con sangre. No podemos tomar de referencia las mialgias y artralgias porque estos síntomas también aparecen en la fiebre amarilla y también aparecen en el chikungunya. Entonces no se pueden como tomar esos síntomas para un diagnóstico certero. El exantema, cuando no es dengue hemorrágico como tal, pues se observa de esta forma. Se observa así como si fueran puntos más separados, manchas pues, rojas. También puede existir un aumento en el tamaño de los ganglios linfáticos. Y la gente que no se atiende por dengue hemorrágico o por fiebre hemorrágica termina teniendo un choque ahora sí que por la por la falta de sangre y pues termina fallando los órganos. Hipovolémico, ¿no? Ajá, un shock hipovolémico, se me fue la palabra. Sí. La característica patológica o anatomopatológica más precisa para ver un caso de dengue, sobre todo en tejidos, es el aumento de la permeabilidad vascular, sobre todo en los capilares y en las arteriolas y en las vénulas, que son los vasos del cuerpo humano un poquito más pequeños. Aquí se puede empezar a ver filtración de plasma. O sea, normalmente el plasma pues no tiene que salirse de las venas o de las arteriolas. Entonces, si vemos en la imagen histológica o en el tejido que hay como una infiltración o una salida de plasma en la periferia, pues es una señal característica patológica que coincide con el dengue, con dengue hemorrágico. Bueno, hablando de la fiebre amarilla y el dengue, pues ya sabemos que los dos se transmiten sobre todo por mosquitos. Bueno, por mosquitos los dos. Son el mismo vector, el Aedes, y nosotros somos los únicos portadores. En el caso de los ciclos selváticos o de las zonas muy tropicales, salvajes, pues el portador son los monos, los primates. Ahora, regresándome un poquito a la fiebre amarilla, porque su compañero se le fue la luz. En la fiebre amarilla, lo que va a ocurrir son 3 etapas. Primero es el periodo de incubación, de 3 a 6 días, después de que el mosquito te picó. Cuando pasa este tiempo, aparece un periodo de infección, que es de inicio repentino, con fiebre, escalofríos, cefalia, hemorragias hiperémicas en la conjuntiva, sobre todo del ojo, dolor lumbar, mialgias y palpitación en el abdomen con dolor. También puede aparecer náuseas y vómito. Estos síntomas inespecíficos duran más o menos entre 1 y 5 días. Entonces, aquí ya tenemos 6 más 5, unos 11 días de infección. Después de estos días, aparece una mejoría. El paciente mágicamente mejora y se le van todos estos síntomas. La fiebre se va, desaparece. Esto dura entre 2 días más o menos, 24 o 48 horas. Pero después de estos 2 días llega el periodo de intoxicación, que es cuando aparece ya, ahora sí, lo más grave de la fiebre amarilla, que es la ictericia por la insuficiencia hepática, insuficiencia renal. Hay como tal hemantemesis, melenas o hemorragias en el tracto digestivo.
Si hay como tal hemorragias en la parte del estómago o en el duodeno, el paciente suele también tener vómito negro, que es más que, no es más que sangre hemolizada o de cierta forma pues digerida. También aparecen equimosis o moretones, epitaxis, y con el paso de los días se presenta la falla en el hígado, en los riñones y en el corazón, si no se da como el tratamiento. Eso es lo que ocurre en la fiebre amarilla. Bueno, tanto uno para otro, ¿cómo es que se diagnostica el laboratorio o cuáles son las pruebas que ustedes tienen que pedir? Pueden pedir pruebas de PCR en tiempo real. Para eso ustedes tienen que tomar muestras sanguíneas, de orina, pueden tomar muestras como tal o biopsias de los ganglios linfáticos, del hígado, que es donde generalmente pues, se ve con más el daño, y mandarlas al laboratorio ya sea clínico o ya sea pues patológico. Si es al patológico, en el patológico hacemos lo que es una inmunohistoquímica. Teñimos con anticuerpos el tejido y si se tiñen de color café, como se observa aquí, pues podemos decir que es un positivo para ese virus. También pueden tomar sangre o muestras sanguíneas y con el suero hacemos un examen serológico para ver inmunoglobulina M. Si el paciente es post-mortem, pues con la autopsia o la necropsia, vemos en los tejidos pues todo lo que es la permeabilidad, las alteraciones morfológicas del hígado, de los vasos, que coinciden, puede ser con dengue, dependiendo de la morfología, o puede ser con la fiebre amarilla. Pero en la fiebre amarilla no hay tanto problema porque en la segunda etapa, que es la etapa de intoxicación, pues los síntomas clásicos no mienten. Entonces, en esa etapa es muy fácil ya diagnosticar fiebre amarilla. ¿Sí, chicos? Tratamiento no existe, no hay tratamiento ni para uno ni para el otro, no hay antivirales. Entonces, lo que se tiene que hacer depende mucho de, en el caso del dengue, el serotipo que sea. Si no es un serotipo hemorrágico, basta con tener reposición de líquidos y medicamentos para pues, los síntomas, para la fiebre, para las artralgias, para el dolor. La vacuna solamente confiere protección para un serotipo, entonces no es como una protección completa. En el caso de la fiebre amarilla, aquí es un poquito más peligroso porque si existe mucho daño en el riñón, a lo mejor el paciente va a requerir una diálisis para evitar que el riñón se sobresature pues de proteínas o de muchas cosas como tal que pueden, pues sí, que pueden como tal terminar dañándolo permanentemente. Pueden también darles líquidos intravenosos y para esto pues tienen que saber qué es lo que necesita el paciente. Ahorita les voy a poner una tabla de las diferentes soluciones que pueden darle a los pacientes dependiendo de las necesidades. También la vacunación para fiebre amarilla existe, pero muy pocas personas se la llegan a poner, sobre todo porque no viajan a lugares endémicos de fiebre amarilla. Si ustedes van al seguro o piden una vacuna para fiebre amarilla, pues a lo mejor aquí en Zacatecas te van a decir que, pues que no la tienen. Y no la tienen porque no es un sitio que sea muy tropical. Entonces, a lo mejor la tendrías que pedir, pero pues no es como que la tengan a la mano en todos los lugares. Está prohibido darle a los pacientes medicamentos que alteren la coagulación, como las aspirinas. A pesar de que puedan tener como dolor de cabeza o artralgias, no les den ese tipo de medicamentos porque lo único que estaríamos haciendo es ayudarle a la fiebre a que el paciente se desangre más rápido, ¿verdad? A que no pueda como coagular. Entonces, está prohibido sobre todo dar este tipo de medicamentos. También no pueden dar antipiréticos y algunos analgésicos que eviten esta coagulación. Hay que cuidar mucho la acidosis, sobre todo en pacientes con fiebre amarilla. Tenemos que dar medicamentos que puedan proteger de cierta forma las mucosas gástricas, como la cimetidina,
o la ranitidina, son medicamentos que, antiácidos que ayudan como a proteger el estómago. Hay que dar una muy buena reposición de líquidos, tanto en dengue como en fiebre, ya sea por vía oral, si no lo tolera, pues por vía intravenosa. Administrar oxígeno y expansores del volumen plasmático también es una buena forma de ayudar al cuerpo a que combata la infección. Y en todo caso de que la sangre esté muy contaminada, pues hacer un reemplazo de sangre, hacer un cambio de sangre, una transfusión sanguínea. En pacientes que tienen signos de alarma o un riesgo social, aquí el tratamiento va a ser más que nada hospitalario. En este caso aquí son pacientes que no tienen pues tantas señales de alarma, o sea, pacientes que pueden mandar a casa para que reposen. Pero los pacientes que tienen ya cierto daño, que tienen ya ciertos síntomas pues peligrosos, es otro tipo de control. No pueden como tal dejarlos de alta, no pueden darlos de alta, tienen que internarlos y empezar a dar hidratación intravenosa de 2 a 3 miligramos sobre kilogramo. Ahorita mencionábamos de lo que hay que hacer con pacientes que tengan dengue en caso de que sean pacientes moderados. Si son pacientes que tienen signos de alarma o que tienen alguna complicación, lo que hay que hacer es dar suero fisiológico, solución salina, isotónica al 0.9% y obviamente pues mantener al paciente internado. Esta es una de las tablas que les mencionaba de las diferentes soluciones que pues existen en el hospital, que existen como tal para darle a los pacientes dependiendo como de sus necesidades. Recuerden que tienen que cuidar mucho pues su composición de iones, sus electrolitos, tienen que cuidar sus líquidos como tal. Y les mencionaba que hay muchas clases de deshidratación, las hipotónicas, isotónicas e hipertónicas. Entonces, dependiendo como tal de la necesidad que tengan, son las soluciones que ustedes deben administrar. Si el paciente pierde mucha agua, pero casi nada de electrolitos, pues denle una solución glucosada, que es una solución hipotónica. Si el paciente pierde por igual tanto electrolitos como agua, pues denle una solución de Ringer, lactato, que contiene como tal los dos compuestos en la misma proporción. Y si pierde muchos electrolitos, pues denle como tal una solución pues salina, glucosada o mixta, que es para recuperar esos electrolitos. Hay que cuidar mucho como tal el tiempo que se les da la hidratación para no sobresaturarlo y vigilarlo muy bien. También existen soluciones que pueden ser cristaloides y coloides. Entonces, también ya depende mucho del criterio de ustedes. En pacientes con dengue grave o con dengue hemorrágico que pueden tener ya como una pérdida de sangre o inclusive un shock hipovolémico, aquí se les da una carga con cristaloides, que puede ser una solución salina isotónica o de Ringer lactato que no tenga dextrosa o azúcar. Se les da en 15 o 30 minutos de forma pues muy rápida para pues como elevar al paciente y tienen que darle también expansores plasmáticos. Aquí lo importante es recuperar de cierta forma el volumen sanguíneo que puede estar perdiendo la persona o mejorar como tal también esta parte. Si hay mucha hemorragia, pues se recomienda una transfusión sanguínea. Pero obviamente todas estas soluciones, todos estos compuestos, solamente son sintomáticos, o sea, no es como que acaben realmente con el virus. El virus tiene que, pues, terminar saliendo del cuerpo gracias a nuestro sistema inmune. Preguntas del tratamiento para dengue. No, creo que no. Ok. Virus del Zika. El virus del Zika también fue muy sonado, sobre todo por los bebés que nacían con esta característica que era la microcefalia o un tamaño muy pequeño de la cabeza.
Se decía mucho que, bueno, o se dice mucho, se sabe que el virus puede atravesar la barrera placentaria o la placenta de la mamá o de la mujer que está embarazada. Y esto provoca pues cierto daño, sobre todo en los fetos o en los bebés que están a punto de nacer. En el mejor de los casos, pues nacen con esta deformación o esta malformación del cerebro que termina siendo una cabeza muy pequeña. Obviamente esto deja ciertas secuelas de por vida en los pacientes, en los niños, pero en el peor de los casos, pues termina matando a los bebés a los 10 días de vida, o sea, realmente no sobreviven. En el caso de los adultos, o las personas ya mayores, los jóvenes, el virus nos va a provocar dolor de cabeza, tanto leve, puede ser también eflorescente, unas erupciones maculopapulares o exantema también, como lo que vemos aquí en la imagen y aquí en la fotografía. Sobre todo aquí en el pecho es donde suele aparecer el exantema. Hay fiebre, malestar general, conjuntivitis, y aquí en la conjuntivitis hago el paréntesis porque junto con estos síntomas es la forma en la que se termina como de confirmar por clínica que se trata de Zika, porque los ojos se ponen muy rojos. También existen dolores articulares, pero realmente en adultos la infección rara vez suele llegar a ser fatal. El tratamiento para el virus del Zika también consta básicamente de un tratamiento sintomático. Lo que se tiene que dar es tratamiento de sostén como hidratación, reposo. Puedes dar medicamentos como el paracetamol para aliviar el dolor y la fiebre y evitar también aspirinas y medicamentos antiinflamatorios no esteroideos. ¿Sí, chicos? Bueno, ya al inicio vimos la fiebre por garrapatas de Colorado. Esta fiebre ya la mencionamos la clase pasada, pero existe una variación que se encuentra en Rusia, que tiene básicamente la misma sintomatología que se da por la fiebre por reovirus. Es transmitido por una garrapata y después de 4 o 6 días aparece encefalitis, cefaleas y leucopenia, un descenso de los leucocitos. También existen artralgias, vómitos, letargias y fiebre pues bifásica. En la encefalitis japonesa, que ya son infecciones más que nada pues exóticas porque no son propias de aquí del país, son infecciones que a lo mejor los pacientes pueden llegar a traer acá al país porque viajen a estos lugares, a lugares tropicales. Sobre todo pacientes que viajen a, no sé, la India, Tailandia, Japón, Indonesia, Borneo, todas las islas como tal acá de China, son lugares endémicos de encefalitis japonesa. El problema con esta encefalitis es que deja secuelas neurológicas y psiquiátricas. Afectas mucho lo que es el cerebro, el encéfalo. En los pacientes o en las pacientes que están embarazadas desencadenan pues la muerte fetal, inclusive en el tercer trimestre de embarazo. Entonces eso es algo que ocurre mucho. Algunos síntomas neurológicos pueden ser espasmos o pacientes que entren de repente en coma. Secuelas psiquiátricas pues pueden ser el retraso mental. Y el virus lo que hace es atrofiar prácticamente pues, el encéfalo, lo va volviendo más pequeño. La fiebre del Nilo Occidental, bueno, también es una enfermedad de cierta forma exótica porque no es originaria de aquí. Esta la encontramos endémicamente en la parte oriente de Estados Unidos, entonces la gente que viaja de allá también la puede llegar a pasar para acá. También la gente que viaja, por ejemplo, de África a Europa,
gente que viaja mucho a Europa también la puede contraer. Es transmitida por el mosquito de género Culex, que es este que estamos viendo aquí. Tiene síntomas muy parecidos a los gripales o los de la influenza. Generalmente hay fiebre, debilidad, dolores de cabeza, corporales. Puede existir en etapas avanzadas linfadenopatías, dolores de garganta y conjuntivitis. Pero el síntoma más grave que nos puede provocar es una miocarditis, una inflamación del miocardio. Otra forma para poder sospechar de esta infección o de esta fiebre es la presencia de mucha fatiga, cansancio y sueños sin importancia pues, aparente, de la nada. También pueden existir, en este caso, exantemas, como los que aparecen en el chikungunya, pero se dan sobre todo en la parte del tronco, en la espalda, en el pecho, en brazos y en piernas. Si el virus se llega a extender al cerebro o llega a provocar una infección invasiva, esta puede provocar ciertos daños al encéfalo, como estas microhemorragias que estamos viendo aquí. Y pues con esto encontramos otros síntomas neurológicos como la degeneración neuronal, neurofagia. Encontramos también petequias en el cerebro, como estas, convulsiones, y pues los pacientes entran en coma y terminan también pues muriendo. ¿Cómo es que se diagnostican tanto el Zika como estas otras infecciones? A través de muestras de orina y muestras de suero, o muestras sanguíneas, que es lo que tienen que ustedes tomar. Ya con esto, nosotros mandamos al laboratorio, o en el laboratorio hacemos una prueba ELISA para buscar inmunoglobulinas, o también podemos hacer una prueba de PCR, que es retrotranscriptasa PCR. Sin embargo, lo que les va a ayudar mucho a ustedes en estas enfermedades tropicales es preguntarle al paciente si ha salido de viaje recientemente, a dónde y por cuánto tiempo estuvo de viaje, cuánto tiempo hace cuánto regresó al país o a su hogar, a su casa. Eso es algo que siempre tienen que preguntar en estas infecciones. Y ya vamos a ver también en los parásitos que esa es una pregunta casi de rutina, una pregunta que se tiene que hacer sí o sí. Otra pregunta también que pueden hacer es si comió algo distinto a lo que solía comer. Recuerden que esos países tropicales tienen también comidas muy exóticas, entonces también pueden ser fuentes de infección. No hay tratamiento para ninguno, solamente es tratamiento de sostén. En algunos casos solamente es dar intravenosas y mantener al paciente estable, pero en otros se requiere inclusive asistencia respiratoria mecánica, dependiendo de la gravedad. Y la única forma de evitar todas estas infecciones es usando repelente para mosquitos, para las picaduras de mosquito. Hay que evitar sobre todo estar al aire libre, o si van a estar al aire libre, pues usar ropa que les cubra pues todos los brazos y piernas. ¿Preguntas, muchachos? Preguntas, comentarios, reclamos.